Vamos a ir dando comienzo a nuestro live. Les doy un saludo gigante. Bueno, quiero contarles que hoy vamos a tener un tema súper especial y es algo que a mí me llega muchísimo. Precisamente tengo un hijo de 12 años y vamos a hablar de este tema de cómo acompañar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Erika Rivera, soy coach de vida y a raíz de encontrar como mi propia transformación, me gusta acompañar a otras personas a que encuentren su luz y a que brillen con luz propia. Soy apasionada por la parte del crecimiento y el desarrollo y quiero compartir con ustedes con una persona súper especial, la psicóloga Ana María Barrera, sobre cómo gestionar y acompañar a nuestros hijos a gestionar sus emociones. Por aquí la tengo. La quiero invitar sin más preámbulos porque este tema a mí me apasiona y me encanta y no lo vamos a enfocar como solo desde ahora, desde la cuarentena, sino realmente cómo los acompañamos en todo ese proceso de vida, sobre todo en la adolescencia que muchas veces nos sentimos como imposibilitados y confundidos de cómo poder acompañarlos. Por aquí está Ana María, vamos a ver. Bueno, entonces Ana es una psicóloga especialista en neurodesarrollo y también es magíster en neuropsicología y educación. Además de todo, pues Ana es una gran amiga, conocida, y la verdad es que además de todos estos títulos que tiene Ana, lo que más me gusta es que es mamá de dos hijas preciosas y todo esto que ella ha aprendido y que ha conocido a través de la psicología lo aplica con sus hijas y son un ejemplo para mí y como de vida a seguir y por eso la tengo aquí hoy con todos ustedes. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Eri, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy feliz de poder estar acá compartiendo este live contigo. Sí, como decías ahorita en esa introducción, amigas de la vida, donde nos hemos escuchado, aconsejado, pues tú porque tienes tu hijo en una etapa más adelante y yo porque apenas estoy como empezando en esta primera experiencia, pero hemos tenido la oportunidad en este camino de la vida de mamás de acompañarnos en la crianza durante muchos momentos y yo creo que por eso estamos acá conectadas, porque cuando uno siente esa afinidad y ese feeling por alguien y con la crianza de alguien es que hace este tipo de cosas, entonces yo creo que por eso estamos acá conectadas las dos compartiendo este Y todas espacio. esas ayuditas telefónicas que me das en momentos como tan precisos, entonces ha sido de verdad una ayuda y un apoyo muy grande en lo que es la crianza, porque yo pienso que nos debemos dejar acompañar de personas que tengan ese conocimiento, que tengan esa sabiduría y que pues no nos podemos poner a nuestros hijos pues también en manos de cualquier persona y es muy importante pues todo esto que tú has estudiado, Ana, y que también nos puedes compartir. Entonces, sin más preámbulos, Ana, vamos a hablar nosotros de cómo acompañar a nuestros hijos adolescentes a gestionar sus emociones. Claro que sí, Eri, es un tema, como hablábamos ahorita, muy apasionante. En consulta me llegan muchos pacientes con este tipo de cuestionamientos porque unos porque no los tienen adolescentes y les da miedo llegar a esa etapa y otros porque ya los tienen adolescentes y ya tienen algunas situaciones que quisieran pues solucionar en ese momento que se les está presentando. Digamos que hay muchos autores que han recogido varias teorías. Ahorita inclusive al final vamos a estarles mostrando algunos libros de los que yo me he apoyado también en este acompañamiento con los adolescentes. Por ejemplo, Laura Goodman dice, es como háganse de cuenta que es el segundo nacimiento. En un libro que también leía de Hall, que era un psicólogo que fue el primer presidente de la Asociación de Psicología Americana, él decía que era una situación donde ocurría todo el estrés y la tormenta. O sea, él lo denominaba estrés y tormenta, pero viene Ana Freud, la hija de Freud, que es nuestro padre de la psicología, y dice, es que es necesario que haya estrés y tormenta, porque si no hay estrés y tormenta, entonces sería psicopatológico. Pero entonces hay un pediatra español que a mí me encanta referirles a los papás y que yo les digo que escuchemos muchos porque se llama Carlos González y él viene a revolucionar con esta crianza consciente y dice, ni lo uno ni lo otro. Empecemos a mirar a los hijos desde esta perspectiva de mundo y desde esa perspectiva que nos rodea a nosotros y lo que nos toca a nosotros, ¿cierto? Que es diferente a los hijos de antes o es diferente a la adolescencia que nos toca a nosotros como adultos. Entonces miremoslo desde esta perspectiva de una donde hay un equilibrio y donde hay unos procesos que tienen que pasar porque
son normales de esa etapa de adolescencia. Entonces, él empieza a reevaluar todas estas teorías y ya empieza a hablar desde una crianza más respetuosa y consciente, donde hay un equilibrio entre ese amor que hay que tener a los hijos y donde él reevalúa y sigue apoyando, obviamente, que hay que tener abrazos, que hay que seguir abrazando, que hay que seguir besando, que hay que seguir apapuchando a esos adolescentes, pero obviamente respetando ese proceso, que es una etapa del desarrollo, claro, es una etapa del desarrollo. Entonces, como es una etapa de desarrollo, hay que dejarlos quietos, no, hay que seguirlos acompañando. Muchas veces cuando llegamos a la adolescencia, entonces decimos hay que soltarlos. Además, también depende mucho esa adolescencia de esa infancia que ese niño trajo, ¿cierto? Entonces, si vamos a ponernos nosotros también como papás, si ese niño viene de una infancia donde hubo agresión, donde hubo maltrato, donde hubo abuso, donde fue un niño casi que abandonado porque sus papás no estaban o porque sus cuidadores tampoco le prestaban toda la atención, obviamente este adolescente va a sacar toda esa situación de la primera infancia y acá en la adolescencia va a tener algunos comportamientos atípicos como lo esperaríamos como adultos, ¿cierto? O al contrario, si fue un adolescente acompañado, un adolescente donde hubo un equilibrio con esos cuidadores o con esos padres, donde hubo un acompañamiento desde pequeño, puede que sea un adolescente diferente. Ahí es cuando nosotros como papás decimos, que yo les digo mucho a los papás, bueno, usted va a mirar hacia atrás cuando ellos tengan 13 años o 14 años y va a decir, Dios mío, he creado un monstruo o gracias Dios, ni siquiera acompañé, ¿cierto? Entonces, es como esa balanza que vamos a poner. Miro hacia atrás y digo, he creado un monstruo o bueno, gracias a Dios acompañé a ese adolescente, ¿cierto? Entonces, Ay, sí. es hacerlo bien y preocuparnos porque nosotros como papás estemos brindando las herramientas adecuadas en esa primera adolescencia, en esa primera infancia y recoger los frutos en esa adolescencia. A veces también como papás decimos, pero entonces ya llegó a la adolescencia y yo fui esa mamá que abandoné porque yo tenía que trabajar, porque en ese momento estábamos muy mal económicamente, porque mi esposo no estuvo, entonces me tocó dejarlo con mis papás, entonces los abuelos fueron los que cuidaron, entonces yo no tengo nada que hacer. Claro que sí, es que es como decía Laura Guzmán, es como si fuera el segundo nacimiento. ¿Qué voy a hacer en ese segundo nacimiento para reencuadrar ese vínculo que perdí con mi hijo y para restaurar todo eso que no pude estar en la primera infancia y volver a tener esos espacios y ganarme esos espacios con ese hijo adolescente, que es una etapa también muy maravillosa y muy valiosa en la que el papá y la mamá pueden ser protagonistas? Ay, Ana, bueno, quiero que igual la gente me vaya diciendo aquí si escuchan bien, porque yo a veces veo a Ana un poquito borrosita, nos cuentan, porque el tema que viene es muy importante y también que ustedes tengan sus preguntas a la mano, porque aprovechemos que Ana nos va a responder muchas cosas. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Ana, del segundo nacimiento, y es que siempre nos dicen que de los 0 a los 7 años se forma toda esa parte, y bueno, la verdad es que uno dice, uy, lo que no alcancé a hacer en esta época. Entonces, esa parte que tú dices del segundo nacimiento que se da, entonces te entiendo, en la adolescencia, es una etapa en donde nosotros podemos entrar también a, pues sé que siempre podemos trabajar en todo, pero es una etapa donde también tenemos una oportunidad de poder trabajar con nuestros hijos, ¿cierto? Claro que sí. Aquí quiero algo muy importante y es que muchas veces no entendemos muchas cosas de nuestros hijos, bien sea pequeños, en este caso estamos hablando de adolescentes, pero también es por desconocimiento. Y yo quiero, Ana, que nos cuentes cómo realmente funciona el cerebro de un niño, en este caso de un adolescente, de una persona, de un ser humano, Así es. sobre todo de un adolescente. Sí, sí, es importante que los papás entiendan esta parte porque es que llegan a consulta muchas veces y yo les digo, es que empecemos por conocer la estructura cerebral de ese niño y de ese adolescente para que podamos entender dónde se ubican esas emociones, para que podamos entender dónde se ubica toda esa parte del funcionamiento ejecutivo y podamos de alguna manera no solamente entenderlo, sino acompañarlo en ese proceso por el que esté pasando. Entonces, vamos a hacerte cuenta, pues, que acá está nuestro cerebro, ¿cierto? Ven ahí la mano completa. Sí. Entonces, acá está el tallo cerebral. El tallo cerebral es, por decir algo, el que recibe todas esas emociones que llegan del ambiente. Recordemos que los niños, cuando están en esa primera infancia que tú mencionabas, Erika, ahorita de los 0 a los 7 años, reciben toda esa información del medio, ¿cierto? Entonces, digamos que esa información llega al tallo cerebral y que el tallo cerebral es el encargado de subirlo al resto del cerebro. Este ejercicio, por si lo quieren profundizar y en sus casas mirarlo a fondo, porque yo lo voy a hacer muy por encima.
es tomado de un libro que se llama El cerebro de adentro hacia afuera, de un autor que se llama Daniel Siegel. Si lo buscamos en YouTube, cómo funciona el cerebro de los niños, vemos miles de videos respecto a esto y ahí puede pues profundizar un poco más. ¿Listo? Entonces, este tallo cerebral es el que manda toda esa información al resto del cerebro. Digamos que acá se encuentra ese cerebro medio, donde está el cerebro medio, donde está toda esa parte de la amígdala, y dentro de la amígdala se encuentra toda esa parte de las emociones. Ahí es donde está reguladas las emociones. Y digamos que toda esta parte de atrás, que ya recubre el cerebro medio, es donde se encuentra toda esa parte cognitiva, toda la parte de la función ejecutiva, ¿cierto? Donde están los aprendizajes, toda la parte de la inteligencia. Y digamos que acá es como si viéramos el cerebro así. Vamos a hacer de cuenta que es esta parte. Y esta parte es lo que se llama, esta parte de acá, el lóbulo prefrontal. Y dentro del lóbulo prefrontal está toda esa parte del autocontrol, ¿cierto? Donde está la autorregulación, el autocontrol, donde está toda la función ejecutiva. La función ejecutiva es la que nos permite a nosotros planear, ejecutar y realizar todas las acciones que nos proponemos, ¿cierto? Y la parte del autocontrol es la que nos permite esa regulación emocional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Frente a una situación que viene del medio y es estresante, el cerebro lo primero que hace es esto, se desconecta. Desconecta su parte emocional de su parte cognitiva. ¿Qué es lo que nosotros desde la crianza consciente, desde la disciplina positiva, desde todas estas teorías tratamos de que los adultos aprendan un poco? Y es que tratemos de que este cerebro vuelva a hacer esto. Que si bien se trate de desconectarlo, pueda volver a conectar rápido, porque cuando el cerebro está conectado, yo fácilmente puedo llegarle a ese adulto, a ese adolescente, a ese niño, puedo hacer la reflexión, qué pasó, qué hubiera pasado si hubieras hecho esto, ¿cierto? La reflexión de qué pasó, por qué te comportaste así con ese compañerito, por qué peleaste así, por qué contestaste así, o mira, la mamá contestó así, pero no era la manera, porque a los papás también nos pasa esto, no es solo a los niños y a los adolescentes, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que llamamos nosotros neuronas espejo. Yo acá pongo un ejemplo súper claro para los papás, y es que esas neuronas espejo son cuando a ti, por ejemplo, una amiga se te acerca y te dice, Eri, yo estoy muy triste, hay una situación súper horrible en mi casa, terminé con mi novio, esta situación me está afectando demasiado, y empieza a llorar, tú instantáneamente también empiezas a llorar o se te encharcan los ojos. Esas son las neuronas espejo. Y el bostezo, Ana, el bostezo. Ah, el bostezo, exacto, que uno dice, para pelear se necesitan dos, entonces se desconectó ese cerebro y el otro también. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja, en todas nuestras relaciones. Entonces, ese niño de 4 años que cuando ese papá llegó así de la oficina porque tuvo demasiadas situaciones estresantes, tiró la leche al piso o se tiró a llorar, no es porque él diga, ah, ya llegó mi papá, me voy a tirar al piso o voy a tirar la leche. No, el niño está percibiendo ese papá con ese cerebro desconectado. Entonces, lo que proponemos es hacer esa conexión, lograr esa conexión para yo poder conectarme con ese hijo y poder profundizar en lo que necesite profundizar. Entonces, el autocontrol se encuentra acá, ¿cierto? Y les estaba contando entonces que este autocontrol, imagínense que los neurocientíficos y los neurólogos y todo han investigado mucho y han llegado a la conclusión de que este autocontrol se demora más o menos hasta los 21 años en desarrollarse. Es más, hay neurocientíficos que han dicho que hasta los 25 años. Entonces nosotros le estamos pidiendo a un niño de 4 años que se controle, que es esa pataleta que ya está muy grande. Y a esa niña adolescente o preadolescente que madure, que ya está muy grande. Entonces esa niña que ya está en su adolescencia, a los 16 años llega en embarazo y nosotros como papás, pero esta que le pasó, ahí está no que madurara, que yo no estaba muy grande. Entonces es ese choque entre los papás, pero ¿cómo así? Madure que ya está muy grande, es que usted no puede llorar, pero es que a nivel fisiológico, en el funcionamiento del cerebro, hay algo que aún no se ha desarrollado, que es muy importante, y es el autocontrol. Entonces, por eso es que nos dicen, esperemos esa etapa donde ese autocontrol ya se está desarrollando, no esperemos, sigamos acompañando, pero no nos vamos a quedar esperando manicruzados, esperemos, me refieres a que sigo acompañando de manera emocional a ese niño que está teniendo esos cambios a nivel fisiológico también, y espero a que ese cerebro madure, porque en el momento en que ese cerebro madure, puede tomar decisiones. O si alguno de nosotros dice como adolescente, yo nunca he hecho una pataleta, yo no, los adultos también hacemos pataletas, solo que es que los adultos ya no nos tiramos al piso a llorar.
¿cierto? Entonces, Y ya nos podemos autogestionar un poco más porque, bueno, ahí debemos aprovechar y en lo que dices, Ana, de esos cambios fisiológicos y todo, quiero aprovechar a preguntarte a qué edad comienza la pubertad y qué cambios produce en nuestros hijos. Eso me parece súper importante y adicional, pues, esa parte de pubertad y adolescencia, ¿qué relación tienen? ¿Si comienzan al mismo tiempo? Cuéntanos un poquito. exacto, entonces por eso quería introducir como esa parte fisiológica para hablar un poquito sobre esa pubertad. Entonces resulta que nosotros decimos, no, es que la niñez, entonces la preadolescencia, entonces la adolescencia, entonces la adultez, entonces cuál es cuál, entonces a qué edad empieza, pero es que yo siento que es que este niño desde los 9 años empezó con un comportamiento súper atípico, que es que esta niña a los 13 años es inmanejable, pues bueno, entonces alrededor de los 12 años empieza como esa, las niñas empiezan pues como esa etapa de la pubertad y alrededor de los 13 años en los niños, ¿cierto? Que la pubertad es toda esa parte de cambios físicos, porque ojo a una cosa, acá un término muy claro que quiero que les quede claro y es que la adolescencia no son cambios biológicos, a veces decimos, ah, sí, es que como la adolescencia trae cambios biológicos, es una etapa del desarrollo, dejémoslos que le pase esos cambios biológicos, no, los cambios biológicos los trae son la pubertad, ¿cierto? Entonces, en las niñas a los 12 y en los niños a los 13, más o menos empiezan esos cambios de la pubertad. Pero ojo, que cuando yo me refería ahorita que a los 9 años, a los 10 años, porque yo sé que hay papás que también lo manifiestan, es porque han sido niños que han estado expuestos a algún medicamento o tuvieron algún tratamiento en su primera infancia o una cirugía que le implicó el cerebro o un cáncer o tratamientos así agresivos a nivel fisiológico que hicieron que de pronto su cuerpo tuviera que madurar un poco más rápido y por eso es que esos niños a los 9 o 10 años empiezan en esa primera etapa de la pubertad, que es donde también estos adolescentes empiezan a liberar toda esta testosterona, ¿cierto? Que esa parte hormonal empieza a cambiar, le salen sus vellitos púbicos, empiezan a tener cambios a nivel fisiológico, los brazos, los senos en las niñas. Entonces, los que les pasa a los 9 o 10 años es por lo que les acabo de contar, pero lo normal es que empiece como a los 12, 13 años. Entonces, esto en cuanto a cambios fisiológicos y en cuanto a esa pubertad. Y ya en la adolescencia entonces empieza ese periodo de los 13 a los 18 años, donde ya viene acompañado entonces con cambios emocionales, cambios a nivel de sus relaciones interpersonales, cambios comportamentales, cambios a nivel de relacionamiento con sus pares, con sus padres y con sus hermanos, porque también hay adolescentes pues que viven con otros hermanos, o es el mayor o es el menor, pero también tiene otros hermanos. Entonces, todos estos cambios ya sí encierran la adolescencia y va ligada a toda esta parte emocional. Ay, Ana, me queda, qué bueno esta parte que estás diciendo, porque muchas veces confundimos pubertad con adolescencia y bueno, nos vamos frenando en todas estas etapas. Ustedes nos van contando si tienen alguna pregunta, las van escribiendo acá y también me van contando si se ve bien y todo para que no nos perdamos nada. Y te quería preguntar algo, Ana, y es que a raíz de todos estos cambios, a veces quería preguntarte sobre esa parte del relacionamiento. ¿Cómo hacer con nuestros hijos cuando a veces están como en esa parte de ese proceso de pertenecer, que es lo que precisamente entiendo que venimos a buscar todos y que a veces se sienten excluidos de grupos, de cosas y eso genera unas alteraciones de pronto emocionales en ellos? ¿Cómo hacer en ese caso? Bueno, entonces mira, los adolescentes siempre van a necesitar de nuestra aprobación como adultos, como papás, como familiares, como cuidadores, ¿cierto? Porque a veces pues esos adolescentes no tienen necesariamente a su papá, a su mamá al lado para que los acompañen. Entonces, siempre van a necesitar ese primer núcleo familiar. Y dentro de ese núcleo familiar, allá ya hay un sentido de pertenencia, porque ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer grupo que nosotros empezamos a pertenecer? A la familia, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el primer núcleo, ese es el primer sentido de pertenencia que los niños tienen, pero cuando los adolescentes ya empiezan esos procesos de relaciones interpersonales en el colegio, con los amigos del barrio, y empiezan a tener amistades, digamos que ese es el segundo grupo de pertenencia, donde ellos empiezan a sentir, soy un adolescente y quiero pertenecer a este grupo, ¿cierto? Y esto implica cambios, porque entonces es encajar. Digamos que cuando están en la familia, pues ellos encajan fácilmente porque ellos empiezan a aprender
que como han venido desarrollando una rutina desde pequeños y esas rutinas ya en la adolescencia se van convirtiendo en hábitos, entonces digamos que ellos ya en la familia se sienten que pertenecen, pues porque realizan esas rutinas y esos cambios que a nivel familiar implican y que de alguna manera son aprobados y aceptados por la familia, ¿cierto? Y que esa es la manera donde ellos se encuentran que puedo pertenecer. Pero en las relaciones interpersonales ahí es cuando decimos, bueno, y ahí es cuando hay un choque a nivel social, porque entonces, ¿cómo hago para pertenecer a ese grupo de amigos? Entonces, si hay un vínculo acá con la familia y ellos se sienten que pertenecen a esta familia y sienten que ellos pueden llegar donde esa familia para hablar y para solucionar toda esa parte emocional, estoy segura que a nivel de relaciones interpersonales o a nivel social, ellos se van a sentir tranquilos y confiados y pueden sentir que pueden pertenecer. Ya ahí prima pues otras situaciones a nivel personal que se presentan en los hijos como el fortalecimiento de la autoestima, el acompañamiento y lo que les decía al principio, si hay una infancia donde hubo un adulto, no necesariamente cuando yo hablo de adulto que acompaña, porque hay situaciones diferentes en todos los niños, y es que a veces se mueren los papás en el momento de nacer o que los papás son divorciados, entonces cuando me refiero a adulto, es el adulto cuidador, ¿cierto? Entonces, si hubo un adulto cuidador que fortaleció ese vínculo desde la primera infancia, estoy segura que en esa adolescencia, en ese momento de pertenecer, va a tener como ese apoyo y ese consuelo donde yo digo, listo, estoy lista para salir al mundo, tengo ese grado de madurez. Y también nosotros como adultos, adultos podemos ir soltando en la medida que nosotros vamos viendo esa madurez de nuestros niños. Muchas veces como amigas se reúnen, ay no, es que mira, yo estuve reunida con las amigas del colegio, pues con las mamás del colegio, y me decían que es que a tal ya lo dejan ir a discotecas, no es que a tal ya lo dejan tener novio, y novia o novio, ¿cierto? Entonces esa mamá viene confundida con su última y dice, entonces ¿yo qué hago? ¿Ya la debo dejar salir? ¿Ya debo dejar que tenga novio? Entonces, si no, entonces le estoy atropellando esos procesos, y mi pregunta es, tú como mamá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo la ves? Sientes que está preparada para tener novio, sientes que estás preparado para salir a ese mundo y exponerse a eso que los otros están viendo. Además, acordémonos que ahora, por estos calendarios y estos cortes de edades de los colegios, hay niños que entran, como quien dice, entran quedando, ¿cierto? Que uno dice, es mejor que sea cola de ratón y no cabeza de qué. Bueno, el dicho que entran quedando, mejor dicho. Entonces hay unos que entran en una edad y por el corte hay otros que entran muy chiquitos y casi que se llevan un año de diferencia. Y un año de diferencia en una primera infancia y en una adolescencia es mucho. A veces pensamos que no, porque es hasta más alto que los grandes, puede ser el chiquito hasta más alta que los grandes, pero a nivel emocional y a nivel fisiológico, un año de diferencia significa mucho. Entonces, yo acá sí le dejo mucho como esa respuesta a los papás. ¿Cómo, como papá y como mamá, tú cómo estás viendo ese proceso de tu hijo? No, pero es que la verdad yo veo que su grado de madurez ya es bueno, yo creo que él puede tomar decisiones, entonces yo con responsabilidad lo ayudo y lo empujo a que listo, mi amor, yo veo que tú ya estás listo, ya estás preparado, puedes tener novia, puedes contar conmigo, o puedes ir a esa fiesta, o también puedes hacer parte de este grupo. Pero entonces ahí yo sí se lo dejo mucho a los papás, que sean también los papás desde su corazón, desde ese vínculo que han fortalecido y han formado con su hijo, cómo pueden ayudarle al hijo a que él se sienta que pertenece a este grupo. Ana, entonces aquí lo que vemos es que realmente es súper importante el vínculo que nosotros creamos con ese hijo desde pequeño y el que seguimos creando para que a pesar de las cosas que se presentan afuera, ¿cierto? Ellos Exacto. puedan como tener esa parte y esa tolerancia para poder gestionarlos. Entonces ahí es Claro. súper importante lo que nosotros podemos hacer, aunque lo que tú dices, esa parte de salir y de todo que lo dejas como en manos de sus padres, a veces a uno pues también se le puede salir porque es como esa influencia social de que entonces el hijo, pero a este sí lo dejan, a este no lo dejan, y bueno, sí es lo que nos diga el corazón, pero sí hay una presión social que siento que es muy fuerte y que a los niños ahorita los dejan hacer muchas cosas y aunque tú quieras hacer con el tuyo cosas diferentes, la presión es tremenda, entonces es como estar muy, muy Sí, seguros y fortalecidos y firmes. es que hay una autora muy chévere mexicana, Rosa Barocio, ahorita les muestro el libro que habla de la disciplina con amor en los adolescentes, y ella casi que clasifica ese sentido de pertenencia en tres momentos. Primero la familia, segundo los amigos y tercero el mundo entero.
como quien dice, ya tiene aquí este grupo seguro, vamos a este segundo grupo y ya que se coma el mundo entero, ¿cierto? Entonces clasifica como esos tres momentos de pertenencia desde el adolescente que son importantes también como tenerlos en cuenta para acompañar esos procesos. Bueno, Ana, muchas gracias. Te quería preguntar algo y es que ya empiezan ellos en su etapa real a relacionarse con otras personas, a encontrar, pues como que buscan sus espacios más solitos, uno cree que ya no les puede como acompañar mucho y cómo nosotros le podemos como propiciar y fortalecerle a nuestros hijos en ese puerto seguro, que ellos puedan llegar y compartir y confiar en nosotros, porque a veces los vemos un poco distantes y decimos, no, está en su adolescencia, dejémoslo ahí y se encierran en su mundo. ¿Qué es lo que tú aconsejas que podemos hacer ahí? Sí, mira, entonces ese puerto seguro es lo que también desde la teoría del apego llamamos un apego seguro, ¿cierto? Es como quien dice que tú estás en el mar y estás en un barco, pero tú siempre tienes un faro al fondo que te está guiando hacia dónde vas, que no te estás alejando demasiado de la orilla y que siempre vas a tener ese faro para regresar en el momento en que quieras devolverte, ¿cierto? Eso, Perdón. entonces, estamos bien desde... Sí, estamos viendo ahorita una preguntita que me están diciendo aquí el libro de la autora mexicana para que ahora nos digas, Ana, el que acabaste de decir, por favor. Sí, se llama Guía con Amor, Disciplina con Amor para Adolescentes. Disciplina con Amor para Adolescentes. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ese puerto seguro, cuando hablamos de ese puerto seguro en los adultos, es que esos niños, esos adolescentes, cuando ya llegan a su adolescencia y salgan a estos tres grupos de los que hablaba esta autora mexicana, ellos sientan la seguridad y la tranquilidad que aunque se alejen, porque porque para ellos sus amigos, es que cuando estamos hablando de esta etapa de la adolescencia, es que hay mucha tela que cortar. Cuando estamos como en esta etapa de la adolescencia, no, yo les digo mucho a los papás, cerremos como los ojos y pensemos cuando nosotros éramos adolescentes, cómo éramos. Entonces es como esa mezcla de emociones y de cosas. Entonces, cuando hablamos de ese puerto seguro, yo también les digo a los papás, listo, vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar que nuestro hijo adolescente ya tiene 30 años. Y en 30 años nosotros cómo queremos visualizar a ese adulto, ¿cierto? Porque en 30 años pues ya es un adulto hecho y Y derecho. aquí es súper importante, perdona Ana, los que nos quieran ir contestando, que ese ejercicio me parece súper chévere, es ahorita que tenemos a nuestro hijo adolescente, ¿cómo nos gustaría de 25, de 30 años que fuera nuestro hijo? Si quieren nos van poniendo aquí en el chat y qué esperamos, cómo queremos ver a nuestros hijos. Y tú, Ana, entonces nos vas contando aquí de este tema tan interesante. Entonces, claro, las respuestas las que uno encuentra y las que uno mismo piensa, porque como yo también soy mamá, yo digo, un adulto seguro, un adulto responsable, un buen ciudadano, un casado con hijos, que yo ya sea abuela, esos nietos también ya estén en el colegio, que ellos estén replicando esos aprendizajes que recibieron de mi parte con sus hijos. Eh, que hayan logrado su proyecto de vida y muchas otras cosas más que ustedes puedan estar pensando ahí en este momento, pues porque la cantidad de cosas que a uno como mamá se le vienen en la cabeza son muchas. Pero entonces aquí es cuando uno piensa, bueno, y para llegar allá, ¿yo qué debo hacer? ¿Cierto? Para llegar a esa montón de características, habilidades para la vida, porque son habilidades para la vida, ¿qué tengo que hacer? Acompañar ese proceso de desarrollo, acompañar a ese niño y a ese adolescente, el ejemplo acá también es muy importante. Acá uno encuentra muchas controversias y yo sé que hay muchas personas que dicen, pero es que eso no es, yo tengo la historia de una amiga que tomaba mucho trago y su hija nunca se tomó un trago, nunca fumó y su mamá fumaba, pero cuando ella creció simplemente quiso escoger otro camino, no fue el más adecuado, pero nunca tomó, ¿cierto? Pero es que eso no va en eso precisamente. Acuérdense que cuando yo me refería ahorita, que el adulto con el que fortalece el vínculo el niño no necesariamente son su papá y su mamá. Si alrededor de su casa vive también la tía, el tío, el abuelo, la abuela, entonces muchas veces ese niño crece también
pensando en esa figura significativa que es su tía. Y resulta que su tía se casó con una persona que no era la más adecuada porque la maltrata, porque es un tomador, y esa hija también escogió eso. No fue porque su papá y su mamá lo dejaron de hacer, fue porque la figura significativa era su tía. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de puerto seguro, que ese adolescente mire atrás y diga, me estoy alejando demasiado de la orilla, pero ahí está mi papá y mi mamá, ahí está ese adulto que me da la seguridad, que me da la tranquilidad de que yo puedo estar acá en el momento en que él me necesite, en el momento en que, independiente de que no lo manifieste, miren, no nos desgastemos nunca de manifestarles ese cariño y ese amor. Sentimos que como papás decimos, ay no, es que, pero es que Puerto Seguro significa melosería, significa seguir abrazando, seguir besando. Mi hijo, pues adolescente, obvio no va a querer eso. No lo dejemos de hacer. Que él en el fondo, él lo puede manifestar a nivel verbal, ay no, mi mamá sí es cansona, mi papá sí es cansón, no hagas eso, pero en el fondo lo que estamos alimentando es el corazón. Y eso, y eso no lo ven ni ellos ni lo vemos nosotros. Entonces eso es lo que nos importa al final del día, alimentar su corazón y que mi corazón como adulto esté conectado con ese corazón de ese niño. Y ahí está. Entonces, ahí, Ana, Ahí ese ¿qué puerto. será? Perdón, Ana, no, será no tomarnos nada personal en esa época, como que nosotros ahí, bueno, nos están haciendo como que el quite, pero nosotros ahí permanecer y seguir dando esos besos, no, esas, que ellos sientan que estamos ahí, porque a veces uno dice, no, pues es que no quiere, no, si no quiere que lo abrace, y nosotros mismos nos volvemos a veces, pienso que nos igualamos o nos queremos decir, ah, bueno, si no quiere que no abrace, no lo abrazo, si no quiere esto, y eso que estás diciendo me parece tan importante, es cómo realmente debemos permanecer y seguir haciéndolo, porque finalmente esto es otra etapa del desarrollo que después de lo que nosotros logremos hacer ahí, me imagino que ya viene, por eso decimos esto, ni siquiera ya pasó esta etapa. Entonces yo creo que es muy importante lo que tú dices de trabajar ahí, toda Exacto. esa parte. Y ahí acabas de tocar un tema bastante interesante, Eri, y es que lo tomamos personal. Esto nos pasa, nos igualamos. Entonces, si cerró la puerta al adolescente, entonces yo también me cierro y tampoco lo voy a hablar. Ah, si me dejó hablar una semana, yo tampoco lo voy a hablar una semana. Es que, como así? Ojo, nosotros supuestamente somos los adultos, y por eso aquí retomo lo de la mano, somos los adultos que estamos regulados, somos los adultos que estamos conectados. Entonces, si somos el adulto que estamos conectados, por más rabia y por más enojo que tengamos, no debemos dejar solo a ese adolescente. Ahora, y estas situaciones con nuestros adolescentes, que si vamos a la verdad, pues como lo que nos pasa con los adolescentes muchas veces en ese nivel de relacionamiento y en ese nivel de convivencia, son cosas banales, como que no recogió la ropa, como que dejó el cuarto desorganizado, como que se quedó hasta más tardecito, como que quiere este permiso, pero le está yendo mal en el colegio, está trayendo malas notas. Hay un montón de cambios ahí con los que empezamos nosotros como adultos a chocar. Entonces, ojo, que si los hijos, esos adolescentes ya vienen estresados por un montón de cosas que están trayendo a nivel social y a nivel ambiental, y ese papá también está así estresado y no sabe cómo manejar esa situación, es mejor a veces hacernos a un lado y buscar ayuda. Ahí es cuando tenemos que buscar ayuda, porque es que acordémonos de lo que les explicaba ahorita de las neuronas espejos. Si mi cerebro como adulto está acá así y el cerebro del adolescente esté así, que para pelear se necesitan dos. Hay un choque, para pelear se necesitan dos. Entonces podemos decirles cosas que no, pues que no son las más adecuadas, podemos decirlos. Ahí es cuando sacamos esos estilos parentales que no son tan adecuados, porque acá les voy a hacer un repasito pues como de esos estilos parentales, y es que los padres somos o autoritarios. Pues hay 4 estilos parentales, pero les voy a hablar específicamente de 3. Hay 4, se los voy a nombrar, que son el negligente, el autoritario, el democrático y el sobreprotector. Pero les voy a hablar de 2 estilos parentales que sacamos en esos momentos estresantes, y es el sobreprotector o el autoritario. Entonces, cuando nos volvemos autoritarios, entonces humillamos, ofendemos, peleamos con ellos, lo que decíamos ahorita, nos igualamos, también cerramos la puerta y nos encerramos, les dejamos de hablar, los hacemos sentir mal, los castigamos, les dejamos de dar permisos. Entonces decimos, ay, es que ya le quité el balón y no le vale, ya le quité el play y no le vale, ya le prohibí la amistad con tal y no le vale. No es eso, no es que no le valga, sino que todo el tiempo estamos pensando cómo herirlo, cómo hacerlo sentir mal, porque pensamos que, pues que pensamos que
entre más le duela, así es como va a aprender, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, entonces viene el sobreprotector. Y el sobreprotector ya es el que mima demasiado, el que pasa, el que alcahuetea, el que deja hacer lo que quiere. Entonces hay que tener este equilibrio y volver a una crianza como democrática, donde incluya a los dos. Anita, se nos está escuchando un poquito de eco, nos dicen por acá. Igual nos van contando, pero sí está con eco. Vamos mirando a ver cómo, si se nos va yendo ese eco que tienes ahí. Ana, Eri, Ana, hola. ¿me escuchas? Sí, sí, te me fuiste, pero ya te Te escucho. nos fuiste. Ya. Sí, Bueno, entonces nos bueno, entonces, preguntaba por aquí que cómo desarrollar en los adolescentes ese pensamiento crítico. listo. Entonces, gracias por la pregunta. Entonces, mira, cuando ya nosotros tenemos este estilo de crianza a un estilo democrático, ahí es cuando yo como papá empiezo a influenciar en el hijo. ¿Será que ya ahorita Cristi ahorita nos cuenta si ya lejos se fue un poquito? Entonces, ya como padre democrático, yo estoy siendo más objetivo en esa crianza y puedo ayudarle a desarrollar a ese hijo ese pensamiento crítico, porque recordemos que cuando están en la primera infancia tienen un pensamiento abstracto. Ellos ya empiezan en la adolescencia a tener un pensamiento concreto, pero ese pensamiento concreto, ese pensamiento crítico del que nos habla, del que nos pregunta acá nuestra, nuestra invitada, pues la persona que está aquí preguntando, es eso, es este pensamiento que ya nosotros lo acompañamos desde una inteligencia emocional y desde una inteligencia cognitiva, porque acuérdense que no podemos dejar de lado esa inteligencia emocional, para que el niño pueda resolver situaciones, para que el niño pueda, pues el adolescente pueda resolver situaciones, ese adolescente pueda llegar a estados de madurez donde pueda empezar a resolver conflictos. Antes se tiraba al suelo para llorar porque se frustraba, ahora no se va a tirar al suelo porque ya no se frustra de la misma manera como se frustraba ese niño de 4 años. Y este es el pensamiento crítico, cuando él se puede autocontrolar y decir, mami, sí, tenía razón, o sabes que sí, papi, tenía razón, eso no era motivo para yo ponerme a... Me frustré simplemente porque no me diste ese permiso, o porque me fue mal en este examen, o porque me fue mal en esta situación, pero yo sé que yo puedo salir adelante. Entonces, ese pensamiento crítico se va desarrollando en la medida que nosotros como adultos aprendamos a conectarnos y les ayudemos a ellos también a conectarse. Y a propósito de esta pregunta, Ana, entonces unos tipsitos de cómo podemos nosotros como padres en esos momentos para generar en los hijos eso, que ellos tengan esa manera de esa autonomía y que no dependan de que nosotros estamos ahí resolviéndole los problemas, la misma pregunta esta, sino que realmente unos tipsitos de nosotros generar ese pensamiento crítico en nuestros hijos y que no se vuelvan tan vulnerables a lo que hay ahora, porque es que ellos se van a enfrentar a un mundo en que salen, en que les dicen, en que esto es bueno, en que esto no, y cómo realmente fortalecer en ellos eso, nosotros como padres. Mira, Eri, hay en el transcurso pues, de todos estos cambios a nivel de pensamiento, a nivel de desarrollo que tienen los adolescentes, hay unos cambios importantes que son los cambios emocionales. Entonces acá yo les digo a los papás, háganse cuenta que ustedes se montan en un carrito, en una montaña rusa. ¿Y qué pasa en esa montaña rusa? El carro empieza a arrancar y empieza a ascender. Y cuando empieza a ascender, ese adolescente, esa persona empieza, ¡ah! ¿Yo por qué me monté en este carro? Yo no me había montado, esto está horrible. Llega a la cima y dice, ah, bueno, la cosa no estaba tan horrible. El carrito se lanza y empieza a descender y es como, El y vacío. ahí libera toda esa energía y libera todo eso que tengo. Y cuando aterriza, cuando ya para, dice, ah, no estaba tan grave. Eso es lo mismo que presentan los adolescentes. Es como si ellos estuvieran todo el tiempo en una montaña rusa, ¿cierto? Y pasa en cuestión de segundos, porque miren, si vemos una montaña rusa es en cuestión de segundos, porque ellos están cambiando todo el tiempo. Entonces, perfectamente están aquí contigo, sonriendo, felices y todo. Recibieron una llamada de un amigo que no fue tan chévere
inmediatamente le puedes preguntar, ¿qué quieres comer? ¿Qué voy a comer? Es que ¿por qué me preguntas eso, tal cosa? Y tú sin saber como mamá, si estabas aquí haciendo todo bien conmigo, ¿por qué me está contestando así? Ana, y ahí queremos tips tuyos de cómo acompañarlos precisamente lo que es a gestionar esas emociones, esa montaña rusa en que están ellos y cómo los acompañamos cuando quizás entonces están con esa rabia o que a veces los llamó el amigo y ya cambiaron de genio, que están tristes, bravos. Eso nos sucede a nosotros como adultos también, pero como ya tenemos la capacidad de ese cerebro así, ¿cómo los acompañamos? Bueno, entonces primero que todo, preocuparnos siempre por ser ese puerto seguro donde ese hijo llega y encuentra fijo su adulto que lo va a contener, que lo va a consolar, que va a estar ahí en esos momentos difíciles. Sin igualarme, porque ojo, a veces pensamos también que es que esa adolescencia es volverme el mejor amigo o la mejor amiga de mi hijo o de mi hija. No es volverme la mejor amiga porque nosotros tenemos que ser siempre firmes y demostrar que somos unos adolescentes firmes y amorosos al mismo tiempo para que ellos entiendan que hay una autoridad a la cual hay que respetar. Entonces, ¿cómo puedo lograr esa firmeza y esa amabilidad al mismo tiempo? Conectándome con esas emociones, poniéndome en su lugar, devolviéndome atrás cuando yo era adolescente y decir, es que cuando yo era adolescente pasaba por lo mismo, era caprichoso, era desobediente, me volaba, no comía, sufría por los amigos, sufría por la novia. Entonces, devolverme a esa etapa cuando estaba adolescente y ponerme a su misma altura sin volverme el mejor amigo. Ojo que es una cuerdita muy floja que confundimos. Ah, no, es que volverse el mejor amigo, chévere, no. No dejarlos a un lado pensando que es que como es una etapa de desarrollo normal, que porque son adolescentes, entonces esperemos a que le pase. No, no dejarlos a un lado, acompañarlos. Y hay algo que escuché una vez en una charla que me pareció muy simpático de Berna Iskandar. Ella también habla, ella es una periodista venezolana y habla mucho sobre esto de crianza consciente también. Y decía, es que a los adolescentes hay que estorbarles. Y estorbarles, ¿qué significa? Que es que tú tienes que estar en su Instagram, es que tú tienes que acompañarlo a dónde va a ir, a qué horas llega, quién lo recogió, o si yo lo puedo llevar y lo puedo traer, mirar quiénes son sus amigos, invitar a los amigos a la casa, hacerles reuniones de vez en cuando para yo ir mirando quiénes son los amigos, si se fue para una finca con los papás, preguntarle a los papás si es verdad que ellos van a estar. No es tan chévere y ellos no lo van a ver tan chévere, pero hay que estorbarles. O sea, la palabra, ella utilizó esa palabra, pero si uno mira el fondo de la palabra, tiene razón. Pues con mucho respeto, ojo, acordémonos siempre, siempre que es sin perder ese respeto por ellos, ¿cierto? Entonces Ay, tenemos Ana, el equilibrio. súper importante. A veces como que vamos cediendo más espacios por querer ser comprensivos, pero eso es muy chévere de decir que hay que estorbarles, estar más ahí, estar más pendientes y creo que es más esa fuerza de nosotros de no desistir y de permanecer en esa etapa. Así Otra cosa, Ana, es cómo nosotros podemos poner esos límites en esa época y generar la responsabilidad en ellos. exacto, entonces así como, como ellos necesitan un espacio que no sea amenazante para ellos poder realizarse como persona, hacerla, desarrollarse, poder tener su proyecto de vida como por encima de todo, así como ellos necesitan un espacio no amenazante, nosotros como adultos debemos dárselos ¿para qué? Para que haya confianza. Si ellos encuentran que hay un espacio que no es amenazante, un espacio donde no hay ese autoritarismo, donde no hay esos límites, donde todo es no, no puedes hacer esto, rayar ya con la exageración del autoritarismo como decía ahorita, ellos van a encontrar que ese espacio que nosotros como familia les estamos ofreciendo es amenazante. ¿Y qué pasa frente a un espacio amenazante? No voy. Si a vos te dicen, no corras por ahí o no te metas a ese bosque porque en ese bosque hay un lobo, yo no voy. Yo no me voy a arriesgar. O no camines por esa calle porque en esa calle siempre atracan. Esa calle es súper peligrosa, a muchas personas las han atracado. Entonces,
Eso es como lo que ellos sienten en el corazón cuando ven una familia donde solamente hay reglas, donde todo es no, donde yo soy el adulto y yo soy el que tengo la razón. ¿Y por qué? Porque es que yo soy su mamá y porque yo se lo digo. Y entonces hay un castigo y entonces o sea, ellos sienten ese espacio amenazante y no van por ahí. Entonces, poner los límites a veces en los adolescentes es más fácil que en los pequeños. Dicen los papás, no, los pequeños, uno pone la norma y uno es el que manda. No, no es así, porque los pequeños están explorando. Entonces a veces recoger los juguetes con los pequeños es más duro que ayudarle o tratar de que ese adolescente recoja la ropa. Entonces podemos poner los límites con mucho respeto. A veces también pensamos en que es que si no recoge la ropa, es que no va a ser una persona, no va a ser un hombre hecho y derecho, es que va a ser desordenado. Nos enganchamos con cosas súper pequeñitas, porque es que en realidad los que queremos ver la ropa recogida somos nosotros como adultos porque la casa se nos ve desordenada. En realidad los que queremos que estudie, que haga las tareas somos nosotros, porque es que si no hace la tarea va a perder el año. ¿Quién es el que pierde el año? Nosotros, porque invertimos plata, invertimos tiempo, pero él es el que va a perder, esa es la consecuencia, o sea, él va a perder el año y él es el que va a sufrir la consecuencia de que sus amigos van más adelante, de que se va a atrasar en contenidos académicos, que sus compañeros ya van a empezar décimo, once, donde hacen un montón de actividades y un montón de integraciones y yo me voy a quedar atrás. Entonces el que pierde el año es él. No tomemos personal como a veces todas esas cosas que los hijos adolescentes hacen, que muchas veces no lo hacen de gusto. Ya, entonces, pero obvio, hay que enseñarles a que tengan responsabilidades. ¿Quiénes de nosotros como papás, cuando ellos ya estaban terminando esa primera infancia, les dimos responsabilidades? Muchas veces no les damos responsabilidades porque los seguimos sintiendo muy chiquitos, entonces que lave los platos, ay no, qué pena, yo se los lavo, es que se demora mucho lavando los platos, o es que se demora mucho parándose de la mesa, recogiendo el plato y llevándolo, porque son más chiquitos, porque son más torpes, esos son muy lentos, porque lo quieran, no importa, dejémoslos, asignémosles tareas dentro de la casa. Todos, por ejemplo, en esta cuarentena, yo he escuchado a muchas familias que dicen, no, yo me fui muy bien sin empleada, me fue muy bien en esta cuarentena porque todos trabajamos parejo. Entonces el esposo cocinó, los hijos recogieron. Ana, que se está escuchando un poquito mal, me dicen aquí, pero bueno, vamos a ver. A ver, ahí. Es que no sé si con audífonos se te puede escuchar mejor, pero bueno, ahí se siente un equito y se va yendo la señal. Ana, yo quería hacerte una pregunta muy importante y es que todo esto, mm, desde la psicología y todo, bueno, vemos toda la estructura muy chévere, pero ahora tenemos unas condiciones diferentes donde, pues por motivos de la cuarentena y todo esto, tenemos a nuestros hijos en casa, los tenemos con unas condiciones diferentes, por ejemplo, el mío es súper deportista con muchas cosas, no le gustaba mucho juegos de play, ahora es como el espacio y empieza a jugar con esto y dejan de ver a sus amigos, son unas condiciones muy diferentes las que se están dando ahora y cómo podemos nosotros aplicar y acompañarlos en este proceso porque yo ya veo que más es el proceso para nosotros de cómo acompañarlos a gestionar esas emociones. Tenemos que estar nosotros también súper fortalecidos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros en esta época que los cambios, que la situación es tan diferente? Importantísima esa pregunta, Eri. En la cuarentena se presentan muchos cambios diferentes, porque vamos a encontrar que ya en la cuarentena pueden haber problemas a nivel ya psicopatológicos, porque el estrés, la ansiedad, el encierro produce otros cambios emocionales en los niños. Entonces es muy rico que separemos esto porque no siempre es así. O sea, a pesar de que ese estrés, esa ansiedad y esa depresión puede pasar en una época que no sea cuarentena, en la cuarentena se puede intensificar mucho más, porque ellos están encerrados. Recordemos lo que les decía ahorita de las amistades. Las amistades para ellos son lo único que tienen ellos en el mundo, a lo único a quien pueden recurrir, el único refugio que ellos consideran como seguro en su vida y no las tienen. O las tienen por videollamada o la tienen por una llamada telefónica y no es lo mismo y para los adolescentes esto los frustra. Entonces se sienten mal, sienten
que han perdido casi todo, todos los espacios. Entonces, es diferente manejar el estado emocional de un adolescente que está en cuarentena al estado más emocional de un adolescente que ¿Y no está. cómo lo podemos hacer? ¿Cómo los podemos acompañar en esta época que aquí nos preguntaban que se sienten agobiados, que se sienten encerrados, que se sienten frustrados, ansiosos? Listo. En cuarentena, como todos los papás, todos estamos como en la misma condición, todos estamos en el encierro y digamos de alguna manera los papás estamos manejando un poco como esa videollama, ese teletrabajo y estar en casa pues y poder adquirir como a nuestros trabajos desde casa, entonces buscar entre todos unos espacios donde yo con ese adolescente pueda establecer un tiempo de calidad como papá. Entonces, ese tiempo de calidad puede ser tiempo de calidad de la mamá con el niño, tiempo de calidad del papá con el niño, con la niña, o con los niños si hay hermanitos, y tiempo de calidad de papá y mamá con ese niño. Entonces, separar muy bien estos tres espacios, que no es que yo diga, no es que el tiempo de calidad, ya los tres o los cuatro, si son dos hermanos, nos sentamos a ver una película y ya ese es el tiempo de calidad, estamos los cuatro en familia haciendo algo juntos. O no, es que el tiempo de calidad es un juego de mesa, nos sentamos los cuatro, decimos un juego de mesa y ya está ahí el tiempo de calidad. Ese es el tiempo de calidad de toda la familia y es importante tenerlo. Pero adicional a esto, esa mamá y ese papá sí deben tener un tiempo de calidad separados, ¿cierto? Que la mamá tenga su tiempo de calidad separado al tiempo de calidad que tenga todos los miembros de la familia. Entonces, ese por un lado, esa es una herramienta importantísima en esta cuarentena. Otra herramienta importantísima en esta cuarentena y se utiliza mucho desde la disciplina positiva y se llama reuniones familiares. Una vez a la semana sentarme con ese adolescente y con el papá y con las personas que en este momento estén pues como en la casa, sentarnos a conversar de esas situaciones que han sido desagradables, esas situaciones que tengamos que mejorar y todos, o sea, no solamente ese hijo o esa hija adolescente y que todo se vaya encima de ellos, no. Papá que tiene que mejorar, ¿qué siento yo como adolescente que ese papá tiene que mejorar o qué siento yo como esposa que este papá tiene que mejorar, esta mamá y este niño? Y como que esas juntas familiares se programen, se sienten, digan todos los jueves a las 7 de la noche nos vamos a sentar y que de verdad se sienten y lo conversen. Y que las tareas que queden de esa junta familiar las puedan, las puedan volver como tareas diarias, tareas donde vamos a revisar si la hicimos, no la hicimos, si mamá está cumpliendo, si papá no está cumpliendo y que hayan consecuencias también por eso. Entonces, estas son herramientas súper importantes para tenerlas en cuenta en cuarentena. Hay otra herramienta y es la anticipación. Y la anticipación yo la puedo hacer mediante una rutina bien establecida. Entonces, si yo hago una rutina donde el adolescente sabe cuáles son los espacios de la mamá, cuáles son los espacios del papá y cuáles son mis espacios, yo dentro de esa rutina, que puede ser una rutina visual donde todos la podamos ver y todos podamos acceder, si todos vemos esa rutina, podemos aprender a esperar, respetar los espacios y vamos a saber que ese adolescente va a saber que hay un espacio especial también para él dentro de esa rutina que ya está establecida. Eso es súper importante, Ana, porque no dejamos pasar un día ahí como a la deriva, porque pues el hecho de que estemos en cuarentena, pero entonces dejamos pasar el día a la deriva a ver qué va a suceder y eso de anticipar es bien importante, porque ya se están preparados a que tienen su tiempo de estudio, a que están los papás trabajando y que hay un momento para compartir. Eh, Entonces, aquí nos dice, no es normal que los adolescentes ahora en cuarentena, aparte de estar desesperados y pelear todo el tiempo con su hermano, tengan problemas de apetito y sueño. sí, es normal. O sea, si lo preguntas solo por la cuarentena, va a detallar con lo de los audífonos que me dijiste. Si lo Pero me dijeron que preguntas, era a mí, pero no los tengo acá. bueno, me oyen bien, oís bien. Sí. Si estamos hablando solo de cuarentena, es normal. He tenido casos en esta cuarentena de ansiedad, de depresión. He tenido casos de unos conflictos internos a nivel emocional muy grandes porque sienten, como estaban acostumbrados a que estaban todo el día por fuera, porque si vemos las jornadas de los adolescentes son bastante extensas. Ellos salen a las 4 de la tarde de un colegio y están llegando muchas veces a las 4:30, 5.
Entonces, para ellos la convivencia 24 horas con sus papás o con los miembros de la familia pues que viven se está haciendo muy difícil. Y como dice Jane Nelson en sus libros, detrás de todo mal comportamiento de un niño hay un deseo enorme de llamar la atención. Él mediante la alimentación sabe que ahí está llamando la atención de ese adulto que está ahí. Entonces deja de comer, se vuelve inapetente, porque sabe que ese adulto también está ocupado, no está de pronto conectado, entonces así lo conecto. Entonces, el adulto instantáneamente, porque si nos damos cuenta nosotros como papás, con algo con lo que sufrimos mucho es con la inapetencia del niño, desde pequeñitos. Esa es como la queja mayor de los papás. Entonces, por alimentación se meten ellos, o se meten pues por rebeldías o llantos inexplicables de la nada, o muchas veces desobediencia, pero es eso, estoy llamando la atención de esa mamá y ese papá que también están ocupados y tampoco me prestan atención, estamos todos conectados aquí en un computador, aquí en una pantalla y ninguno mira a nadie y todos estamos como robots en esta casa, entonces es normal, pero porque sea normal, vuelvo y repito, no lo podemos dejar pasar por alto. ¿Cómo vamos a acompañar desde ahí esa inapetencia del hijo? Ponerme en su lugar, mirarle a los ojos y decirle, ¿sabes qué? He notado que últimamente estás como comiendo mal, estás desganado, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Entonces ahí es lo que yo les decía ahorita, y le toco el corazón. Y si yo le toco ese corazón de una manera respetuosa, amorosa, confiable, empática, que él sienta que yo estoy ahí, lo que decíamos ahorita, ese puerto seguro, posiblemente él puede decir, no, es que estoy cansado de esta tecnología, o de estas clases, o de que tú estés todo el tiempo también conectada, o que papá también esté tan ocupado todo el tiempo, o los papás, algunos que ya empezaron a salir un poco más a sus oficinas y a sus trabajos, que papá otra vez esté por fuera, que tú no me pares bolas. Entonces ellos ya empiezan hermosos a desahogarse y a contar pues como de verdad eso que les está pasando. Entonces ahí como mamá o como papá es la oportunidad de engancharnos nuevamente y empezar a mirar cómo acompañar ese proceso. Ay, Ana, muchas gracias. Entonces, aquí en este tiempo ahora decías algo muy importante y es que no compartir un juego de mesa con nuestro hijo, una película, no es precisamente que digamos, ya, tuve mi tiempo de calidad, ya hice lo que era en esta época, y es Es, generar realmente esos espacios de confianza, de afecto, de que ellos se sientan realmente importantes, que se sientan vistos esa. y esa conexión. Entonces, creo que también debemos tener unas condiciones diferentes, Ana, porque vienen las vacaciones, todo esto, y a veces nos volvemos muy estrictos. Yo soy una que pienso, no, ¿qué vamos a hacer en todo este tiempo? Yo quiero que estudie, quiero que aprenda, pero que tenga este plan, que tenga donde pueda estudiar, hacer algo pues que le aporte. Entonces, ¿cómo establecer esas rutinas ahorita que vienen estas vacaciones, que es un tiempo largo y que les dé tiempo de crecer en cosas, pero tampoco ser tan exigentes de querer que hagan algo cuando estamos en esta cuarentena y las condiciones no son iguales? Eri, sí, me parece valiosísimo este punto que estás tocando porque vienen unas vacaciones, si son calendario de unas vacaciones bastante largas, unas vacaciones de 2 meses, si es calendario A, bueno, tenemos como un mesecito solamente. Entonces, anticipación. La anticipación funciona para todo, para las relaciones de pareja, para las relaciones interpersonales, laborales. Anticipémonos a eso que va a venir. Listo. No podemos esperar dentro de una semana el nuevo comunicado del presidente que diga si los hijos pueden salir o no, si hay vacaciones no, si pueden, no podemos esperar que dependa del medio, sino que nosotros como familia nos vamos a anticipar ya. Entonces, ¿cómo nos vamos a anticipar? Listo, estas son las rutinas y estas son las actividades que vamos a tener en familia en estas vacaciones. O estas son las actividades que voy a tener yo con mi hijo o que vamos a tener, que vas a tener tú. Y así sea escribirlo. Con los adolescentes ya se puede escribir, háganse de cuenta como si fuera un contrato. Y este va a ser el contrato de vacaciones para la familia Guzmán Hoyos. Este es el contrato y todo lo vamos a firmar y el contrato lo vamos a respetar entre todos y ponernos de acuerdo, ¿cierto? Que vayan a haber espacios para la mamá, espacios para el papá y la mamá, porque la pareja también tiene que estar fortalecida. Bueno, Ana, nos dejamos pasar el tiempo, nos quedan 16 segundos. Yo más que me queda darte las gracias por todo esto que nos has dicho y nos has hecho caer en cuenta de cosas tan importantes para compartir con nuestros adolescentes.